Saludos y bienvenidos a un episodio más de Pereima Te Educa, el podcast donde los datos no se esconden y la educación nunca se va de alta. Recuerde que estamos con usted mientras usted está en el tapón, mientras usted está en su casa, mientras está en el break del trabajo, mientras espera en la sala de emergencia, mientras espera en la oficina del médico. Donde usted esté y elige escucharnos, recuerde que estamos en Spotify, estamos en YouTube, lo estamos haciendo de formato audiovisual, así que no tan solo nos puede escuchar, sino que nos puede ver y puede disfrutar el contenido de esa manera. Y pues ya usted sabe, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify y YouTube. Y hoy tenemos un tema muy interesante y que este servidor soy, ¿cómo podría decirlo? Muy apasionado sobre este tema. Especialmente vamos a hablar de una certificación de este tema que me encanta, que es CDI. Y más ahora que tiene mucha relevancia en Puerto Rico con esta transición al APR-DRG, donde va a depender mucho más, ¿verdad?, de lo que es la documentación. Y yo quise invitar a este recurso del día de hoy porque ella recientemente, ¿verdad? Sacó su certificación, el CDIP, que es la certificación que vamos a hablar en la oportunidad de hoy. Ustedes saben, ¿verdad?, que este servidor también tiene esa certificación y me encanta, ¿verdad?, que más profesionales en nuestra isla estén moviéndose, ¿verdad?, a lo que es CDI y más aún certificarse. Y yo quise invitarla porque queríamos hablar de esta certificación, que la gente que no sepa la conozca y que pueda escuchar también nuestra experiencia, ¿verdad? Con tanto antes, durante y después, ¿verdad?, de obtener la misma. Y nuestro recurso del día de hoy es nada más y nada menos que Raiza Espada. Saludos, Raiza, ¿cómo estás? Buenas noches, Omar, un placer. Muy bien, gracias por la invitación. Un tema que a mí definitivamente también me apasiona. No lo tengo duda. Y para que hayas, ¿verdad?, te hayas decidido encaminarte a a proponerte tomar ese examen, definitivamente, porque no es un examen fácil, ¿verdad? Es un examen bastante complejo, que tiene, ¿verdad?, tiene muchos layers, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué te parece si empezamos a hablar de esto? Bueno, pero antes de empezar a hablar de esto, yo te quiero dar la oportunidad, Raiza, para que los que no te conozcan sepan quién tú eres, ¿verdad? Porque a lo mejor tenemos público que no, tal vez no frecuenta tanto nuestras actividades presenciales y no te ha visto, no te ha conocido, pero para quien no tenga la dicha de conocerte, ¿quién es Raiza Espada? Pues bueno, Omar, como bien dice, mi nombre es Raiza Espada González. Yo soy graduada del programa de maestría de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ciencias Médicas Ujú. en Administración de Información de Salud. Soy RIA. Completé mis estudios en el año 2020, o sea que en plena pandemia. Wow. Y empecé en el 2017 en pleno año de huracán, así que pues fue una travesía, pero lo Wow. logramos. Pasamos, ¿verdad?, muchas situaciones fuera de lo que es el proceso educativo, pero aquí estamos y, ¿verdad?, muy orgullosa de mí, de los demás compañeros que pudimos, ¿verdad?, completar los estudios. Llevo trabajando en el área de Administración de Información de Salud desde hace 14 años, Ujú. cuando originalmente hice de 9. Ujú. Trabajé en un Centro 330, he trabajado en laboratorios clínicos, he trabajado en distintas instituciones hospitalarias, algunas especializadas, otras generales, y en aseguradoras. Así que pues dentro de esos 14 años he tenido distintas experiencias Ujú. que he podido tomar ciertas cositas, aprender y poco a poco irme desarrollando dentro de la profesión. Y como muy bien dices, esta certificación es un tema bien en auge, bien importante, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Que eso fue precisamente lo que me motivó a tomarla entonces este año. Ya lo Ujú. tenía en la mente que lo quería intentar, pero este año tomé la decisión oficialmente. Ah, mira qué bien. Fíjate, tú llevas 14 años, yo llevo 15, así que estamos ahí casi. Yo también empecé con el ICD-9, con el Paper Based Record, que eso era una cosa terrible.
leer letra de Horrible. médico. Así que sí, venimos de esa escuela. Qué bueno tenerte y gracias, ¿verdad? Por estar con nosotros, Raiza. Claro que sí, siempre. Bien, entonces, vamos a lo que vinimos, como diría Giselle. Vamos a lo que vinimos. La primera pregunta es, y lo más esencial es, de qué se trata esta certificación? ¿Qué es el CDIP, esta credencial de AGIMA? Pues mira, el CDIP, que básicamente son unas siglas que significa Certified Documentation Integrity, antes se Ujú. decía Improvement Improvement. Ujú. Practitioner. Es ese profesional dentro de la administración o el manejo de información de salud que tiene este conocimiento y este expertise en lo que es la calidad de la documentación médica en distintos niveles y escenarios, porque muy bien pudiera ser oficina médica, Ujú. centros de sala de urgencia, hospitales, ¿verdad? Especializados, hospitales generales, pero tiene ese conocimiento no solamente de lo que es codificación, sino también terminología médica, indicadores clínicos, métricas de calidad. Uno tiene que conocer muchas facetas de lo que es nuestra profesión para poder dominarlo. Es algo bien competitivo y como bien dijiste, el examen no es fácil, Ujú. tiene muchas áreas que uno tiene que ir poco a poco dominando y practicando. Y Definitivo. esencialmente es una parte de nuestra profesión que tiene mucho valor para mí y dentro de las instituciones en las que he trabajado hay mucha oportunidad para esto. Definitivo. Y es que, como siempre hemos dicho, a los proveedores, a los médicos, no se les enseña en las escuelas ni en los programas de residencia cómo documentar correctamente. A lo mejor se les enseña a cómo documentar ¿verdad? A la luz del cuidado ¿verdad? Del paciente, pero no al scope de lo que es el ciclo de ingresos, la codificación, etcétera, etcétera, etcétera. Que de ahí es que viene, ¿verdad? Todo, de ahí es que se nutre el ciclo de ingresos, porque de ahí viene todo. El paciente viene, recibe su servicio, se documenta lo que se hizo y basado en esa documentación, entonces hay un profesional de codificación que se encarga de revisar eso y asigna unos códigos de acuerdo a esa documentación. Así que si la documentación está mal, pues cómo va a estar la codificación, ¿verdad? Así que esa es como que la raíz de todo. Como tú muy bien dices, CDI es algo que yo personalmente quisiera que se impulsara en Puerto Rico porque se necesita, y más ahora con el cambio de APR-DRG. Para los que no saben, CDI es algo que lleva muchísimos años en Estados Unidos, no es algo nuevo en Estados Unidos, ya muchísimos años, estoy hablando del 2005, 2006, 2007, o sea, son muchos años que ya el CDI existe en Estados Unidos, pero lamentablemente en Puerto Rico son muy pocos, ¿verdad? El sector privado entiendo que solamente hay uno, un hospital que tiene un programa de CDI, que es el primero, y en el sector federal, pues el hospital de veteranos que tiene un programa de CDI. Pero fuera de eso, pues no hay. Así que se necesitan, ¿verdad? Personas que se dediquen a hacer este trabajo tan importante. Raiza, ¿cuáles son los requisitos para aquellas personas que quisieran o estén interesadas en saber un poco más de esta certificación? ¿Qué requisitos tiene AGIMA para ser elegible para sentarse a tomar este examen? Pues mira, como bien mencionas, todas las credenciales de AGIMA tienen ya unos requisitos, hay distintas formas de uno cualificar, ya sea quizás por los estudios que uno posee. En el caso del examen de CDIP, se supone que el participante o el miembro de la de PRIMA o AGIMA que le interese tomar el Ujú. examen debe tener un grado asociado mínimo. También pudieran ser personas con bachillerato o, por ejemplo, con maestría que tengan previamente aprobados un CCS, CCSP o CRIT o RIA también cualifican. De no tener estos criterios, también hay personas que tengan probados años de experiencia dentro de esta disciplina, Ujú. ya sea porque trabajaron en, como muy bien dices, en veterano con el programa de CDI, trabajaron en alguna otra institución que tenga estos procesos implementados y ellos puedan entonces evidenciar ese conocimiento basado en su experiencia, aunque quizás no tengan el grado académico de bachillerato o maestría, Ujú.
junto con un asociado y que hayan terminado ciertos cursos como anatomía, fisiología, Ujú. patología, farmacología, porque todo esto también son temas que son bien importantes dentro del examen y para uno poder ejercer dentro del campo de CDI. Claro, porque, y quiero, ¿verdad? También enfatizar para las personas que nos escuchan que tal vez, pues, no sé, que tal vez no están tan empapadas en esto de codificación, codificación médica, que tal vez, ¿verdad? Podríamos pensar que son los más elegibles, por decirlo así, ¿verdad? Personas que estén en codificación, que tengan un RIA, que tengan un RIP, pero a lo mejor no tienen estas certificaciones y no están tan empapados en el área de codificación, pero les interesa, ¿verdad? Este mundo del coding y de CDI. El profesional de CDI tiene que saber de muchas cosas. Usualmente los especialistas en documentación clínica en Estados Unidos son o enfermeras con alguna codificación en coding o un codificador experto certificado que también puede ejercer esa función como CDI o un RIA, ¿verdad? También que tenga esa experiencia en codificación o esté certificado en codificación, pues también puede ser un CDI specialist. Así que estamos hablando de un profesional que está muy especializado en lo que es la documentación clínica. Va más allá, ¿verdad? Tiene que saber de patofisiología, anatomía y fisiología. Tiene que saber de farmacología también porque es que ese especialista va mucho más allá de simplemente, ¿verdad? Ay, esto está mal escrito. No, es una razón, ¿verdad? Hay una razón detrás por la cual hacemos lo que hacemos en CDI. Y hablando un poquito más del examen, ¿qué formatos tiene el examen? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cómo te preparaste ¿verdad? Para este examen? Pues como ¿verdad? Los que han participado en credenciales de AGIMA sabemos que son exámenes online, virtualmente custodiados o en persona como en las facilidades como Pearson View. Es un examen de 140 preguntas, es extenso, ¿verdad? Dura aproximadamente unas 3 horas. A diferencia de los exámenes de coding como el CSS, no necesitas llevar libros Ujú, porque las preguntas que son relacionadas a coding ya hay, es más bien selección múltiple y ujú. tienes que analizar como quiera, pero no tienes que codificar en libro como quizás en otra Exacto. credencial. Ujú, Como tal, para mi experiencia, lo que utilicé fue que compré el recurso de Agima, ¿verdad? El CDIP Exam Prep, que lo venden en formato hard copy o en virtual. ujú. Yo utilicé el ebook porque pues, es conveniente Sí. utilizarlo en la tableta. Si lo quieres poner en tu laptop, pues se me hacía más fácil el poder hacer práctica. Es un muy buen recurso para practicar porque te trae dos exámenes prácticos que tú puedes ir tomando a tu propio paso. Ujú. Puedes escoger la cantidad de preguntas que quieres trabajar y al final obviamente te va a dar el análisis de la contestación correcta para tú poder hacer esa validación del conocimiento o si no sabías la respuesta, pues poder irte engranando dentro de la respuesta. Usualmente eso era lo que estaba haciendo. Hacía mocks de los exámenes utilizando ese recurso en una tableta para entonces ir practicando junto obviamente con los conocimientos que ya tenía en mis experiencias previas, porque aunque tú tengas conocimiento en este tipo de disciplina, siempre van a haber áreas que quizás no has visto tan frecuentes, porque son distintos dominios que vienen contemplados dentro del Ujú. examen. Nunca nadie va a ser experto en todos. Claro. Es importante tú resaltar, ¿verdad? El conocimiento que ya tienes y por lo menos ir haciendo una base de las cosas que quizás no has tenido oportunidad de ver en tu trabajo o mientras estudiaste, para Ujú. entonces ir poco a poco engranando y poder salir bien en el examen de la certificación. Sí, y eso es muy buen consejo porque el examen de CDIP tiene áreas de liderazgo, tiene áreas de métricas, estadística, o sea que no es nada más ese conocimiento clínico y de coding, so que es, es un, es un formato de examen bien complejo, bien well-rounded.
que prueba, ¿verdad?, esos conocimientos de ese especialista en documentación clínica. Y, y me parece que es muy, muy, muy buen punto porque debemos preparar como todo, ¿verdad? Para todo examen, toda credencial hay que prepararse. En mi caso, yo tuve la dicha, ¿verdad? Tuve la dicha que cuando nosotros trajimos a Ágima, a Puerto Rico, a traer un CDI workshop. Creo que fue en el 2017, creo que fue en el 2017 si no me recuerdo. Fue un workshop de 3 días en el Hyatt Place de San Juan. Ágima trajo su academia de CDI y yo pues lo tomé. Eh, Estuve esos 3 días en ese workshop y saliendo del workshop compré el examen, compré el prep book, me fui para mi casa, empecé a estudiar. En ese workshop nos regalaron un libro muy bueno, que no recuerdo ahora el nombre, creo que se llama CDI Principles, Best Practices for Outpatient and Inpatient, creo que se llama así. Y es muy bueno, tiene muchísima información que nos ayudó muchísimo a, ¿verdad?, los que salimos de allí para estudiar para el examen. Y pues esos fueron mis dos recursos, el prep book que bien mencionaste y el libro que nos dieron en ese workshop y obviamente pues el material que nos dieron en el workshop. Y pues gracias a Dios de la primera lo pasé. Pero sí es un examen bien retante, pero es una buena, o sea, una satisfacción de uno como profesional que lleva muchos años en esto. Es como este reto que me lo propuse y lo logré, ¿no? Correcto, Eh, definitivo. sí, y hablando un poquito más sobre este examen, aunque ya, ¿verdad?, nos platicaste que utilizaste el PrEP, pero ¿utilizaste como alguna estrategia, algo diferente, algo que tú dices, mira, yo creo que esto me funcionó así, porque todos tenemos diferentes formas de aprender, ¿verdad? ¿Cuál fue la tuya? Bueno, en mi caso, siempre desde la escuela, en la maestría, a mí siempre se me ha hecho más fácil el retener información cuando yo leo, hago el análisis y vuelvo y escribo, pero no lo escribo exactamente igual, sino así un resumen Ujú, a mi manera, ¿verdad? A veces uno hace ciertas abreviaciones ujú, que quizás es la forma más rápida de uno acordarse. Y así entonces las cosas que me creaban más dudas, por ejemplo, dentro de los dominios que vienen coding, revisión de expedientes, métricas, ujú, estadísticas, leadership, en las métricas y las estadísticas eran la parte que quizás menos había tenido exposición en mi trabajo, así que entonces yo practicaba más en los ejercicios que tenía que ver con las métricas, haciendo el ejercicio de cómo calcular el DRG, etcétera, etcétera, usando las preguntas como base y hacía el cálculo a mano, ¿verdad? ujú. Tenía una libretita como para práctica mientras hacía los ejercicios en la tableta, iba entonces escribiendo los ejemplos que veía para luego volver a practicarlos. Cosa de hacer esa costumbre de ya puedo identificar qué es lo que tengo que calcular en este ejercicio o en esta métrica, Ujú. pues entonces lo voy a practicar. Sí practiqué de lo demás, pero me enfoqué más en esas áreas que yo entendía que estaba un poquito más Claro. Ujú, rezagada, ¿verdad? Por decirlo así. ujú. Es que como bien dice, no vamos a dominarlo todo porque dependiendo de nuestra experiencia, de lo que estudiamos, etcétera, pues no vamos a dominar todo al 100%, ¿verdad? Siempre hay una que otra área, uno que otro dominio de ese examen que uno domina más que otro. Y pues sí, eso es un proceso de aprendizaje que mientras uno va estudiando, pues uno va, ok, aquí le tengo que reforzar un poquito más, aquí esto estoy bien, no le tengo que dar tanto enfoque a eso, pues déjame entonces darle un poquito más de enfoque a esta otra área que tal vez estoy muy bajito, etcétera. Eh, um, Exacto. ¿qué importancia? Y yo estoy haciendo esta pregunta y es que, Dios mío, es que esto es algo que a mí me apasiona tanto, lo que es CDI. ¿Qué importancia tiene para un profesional de Health Information Management tener estos conocimientos en CDI y más aún certificarse como CDIP? Pues mira, como muy bien menciona CDA, no es algo nuevo, ¿verdad? Lleva muchos años, quizás fuera de Puerto Rico ha tenido más tiempo, una trayectoria ya más compleja de paso de
integrity, ¿verdad? De De, CDIP, ujú, improvement and integrity, precisamente porque fue evolucionando exacto. con el tiempo. Pero es algo bien importante porque mientras todo va cambiando a un panorama donde antes los médicos documentaban y lo que documentaban se quedó así versus las regulaciones, CMS, las aseguradoras, todo se necesita mayor documentación, que todo esté sustentado, que las condiciones y los tratamientos estén debidamente sustentados y Ujú, documentados por el proveedor, que no haya información que conflija una con la otra. Este tipo de conocimiento, seas de lleno CDI o trabajes en coding, en cumplimiento, en ciclos de ingreso, debes tener algún tipo de conocimiento porque esto es lo que va a llegar y se va a quedar. Porque ya tenemos que llevar los médicos a conocer que no es solamente documentar en el expediente para ellos, el récord es algo vivo que hay que ujú, mantener, hay que actualizar, que muchas otras personas tienen que utilizar, que se utiliza para facturar, para ujú, estadística, para métricas de calidad. En el caso de una situación legal, no es lo mismo un expediente incompleto. Quienes no vivimos algo así en un hospital, expedientes ujú, incompletos es que casualmente eran de un caso legal ujú. versus un expediente que esté lo más exacto y completo posible gracias a que hay personas con conocimiento de CDI que van más allá y que pueden identificar esas discrepancias, esas áreas de oportunidades, esos gaps, Ujú, para entonces tener un mayor cumplimiento, la calidad que se le da al paciente ujú. y que a la misma vez se va traduciendo en las otras áreas que mencionamos. Que definitivamente esto es algo que uno tiene que tener algún tipo de exposición, sea en hospitales, en aseguradoras, en oficinas médicas, porque siempre van a haber oportunidades. Claro, donde quiera que se documente información clínica, puede haber un CDI specialist donde quiera, ¿verdad? Donde quiera que se brinden servicios y hay un expediente médico, puede haber un CDI ahí en juego. Um, Hablando sobre esta posición, por ponerlo de alguna manera, esta posición de CDI Specialist, eh, sabemos que el CDI Specialist o este especialista en documentación clínica, pues ya dijimos que tiene que tener, ¿verdad?, estos conocimientos, etcétera. Pero para el que no sepa, un CDI Specialist puede estar revisando esa documentación mientras el paciente está admitido, o sea, concurrente, ¿verdad? Lo que llamamos una revisión concurrente. Y ese es el más que me gusta a mí porque ahí tú estás en contacto con el médico ahí en vivo, ¿verdad? En el momento, mientras el paciente está admitido, el especialista está verificando esa documentación mientras a medida que, ¿verdad?, que pasan los días, el médico va documentando y nosotros vamos revisando esa documentación para que cuando el paciente se dé de alta, esa documentación esté lo más bella posible. Lo más bella posible, ¿verdad? Y que el codificador pueda codificar muy bien. Pero también ese especialista de otra manera puede no solo hacer concurrente, sino ¿verdad? Retrospectivo, ya que el paciente se fue de alta o en el caso de outpatient después del encuentro, ¿verdad? Después que se va, pues también puede revisarlo. Así que se da de varias formas, pero es bien interesante. Es bien interesante, uno aprende muchísimo de medicina, de terminología médica, de cosas nuevas. Es súper bien interesante. El que le guste la medicina, el que le guste la ciencia y aprender todos los días algo nuevo, esto se los recomiendo full. No sé si estás de acuerdo conmigo, Raiza. Sí, definitivamente. En hospitales muchas veces también vemos que esta función se va bien de la mano, como mencionaste al principio, con enfermería, porque cuando el paciente todavía está en el hospital, usualmente es utilización que, por lo menos en mis experiencias, mayormente han sido personal clínico o quizás personas de GIM con algún conocimiento y ya experiencia Ujú, de indicadores clínicos que entonces buscan optimizar esa situación, esa documentación que esté incompleta, el médico tiene que ver a este paciente, necesitamos que se documente el cuidado que se le brindó este día, todavía no tenemos una nota de progreso, porque esto va a la mano con que en la hospitalización se le van a denegar días. Entonces ujú. la institución pierde, si es un per diem, perdiste el día.
Exactamente. No perdiste un procedimiento, perdiste el día entero. Y así sucesivamente. So, esto también tiene que ver en la parte clínica, en la parte de coding, de ciclo de ingreso, que todo se une dentro del campo de CDI, que por eso, como bien mencionas, es bien importante que uno siempre esté aprendiendo. Por algo que va a seguir cambiando. Esto es algo que llegó a nuestra profesión de hace tiempo, va a seguir evolucionando y se va a mantener. Uno tiene que entonces buscar evolucionar y mantenerse a la par y tener la oportunidad. Como sabemos, ¿verdad? Somos profesionales de difícil reclutamiento, hay escasez en ocasiones de escenarios de trabajo, esto nos da más oportunidades, Ujú, nos abre puertas. Igual en outpatient o en oficina médica, igual también hay oportunidades. Hay oportunidades porque ujú, también pueden afectar ese reembolso al proveedor, a la claro. facilidad. Ujú, Pueden haber recobros por incongruencias o falta de documentación. exactamente. Es Y esto lo que vamos a seguir viendo en auditorías. ujú, ujú. Yo siempre he dicho que el CDI Specialist se paga solo. Hay veces, ¿verdad?, que la facilidad, pues, enfrenta ¿verdad?, unos challenges económicos y dice, pues, yo no puedo crear una plaza. No puedo crear una plaza porque ¿verdad?, tengo mi budget limitado. Pero yo siempre he dicho que el CDI Specialist se paga solo. Porque ese CDI Specialist está resolviendo la vida. O sea, te está mejorando esa documentación para que optimices lo que va saliendo y para que evites que hayan recobros. So, Correcto. de verdad que yo quisiera, ¿verdad? Honestamente, Raiza, te lo digo con el corazón de la mano, quisiera que CDI siga impulsándose, que más gente siga, ¿verdad? Queriendo certificarse y adentrarse en este mundo de codificación y CDI que hace tanta falta en Puerto Rico. Y no solamente que se justifica la inversión, porque yo no lo llamo un gasto, es una inversión tener Correcto. el personal que tenga conocimiento de CDI, es que en la medida que se va trabajando también se va educando al personal, Exacto. a los proveedores, al personal clínico, al personal administrativo, y poco a poco las situaciones que se veían, los Ujú, famosos incompletos, los expedientes delincuentes, ujú, que sabemos que es algo que todavía pasa, ya sea en expedientes a papel o en electrónico, pues son cosas que se van mejorando. Y esto es un efecto dominó que sigue poco a poco llevándose a que si hay un programa de CDI en una institución, en una oficina, puede mejorar los ingresos, puede mejorar la documentación, puede mejorar la calidad de la documentación y del claro. servicio al paciente y se justifica y se paga solo, como bien dice, y a la misma vez eso da una buena impresión de la facilidad de la oficina, porque los Ujú, mismos pacientes se dan cuenta cuando hay notas que no les entregan, documentos ujú, incompletos, documentos ilegibles cuando son a manuscritos. ujú, ujú. Y estas son Correcto. cosas que afectan no solamente a nivel de calidad, sino también que dan una mala impresión de una institución. Y me encantó que mencionaras ese ejemplo de que esto no es nada más el CDA Specialist que revisa, le envía un query al médico, se resuelve el issue de documentación y ya no. Aquí hay, además de la revisión, el CDA Specialist también educa al proveedor. Así que van a haber momentos en que ese CDI Specialist va a montar una presentación, les va a decir, ¿verdad? Encontramos esto, estamos haciendo esto de esta manera, pero esta es la manera correcta, por esto y por esto, y se educa a la facultad médica. Entonces, no solamente estás teniendo un especialista que te está ayudando a mejorar la documentación, sino que te está ayudando a educar, a hacer esa educación continua de esos proveedores que si es una facilidad donde hay residentes, pues tú sabes que todos los años Hay cambia. gente nueva. Entonces, gente nueva todos los años, pues tiene que estar en constante reeducación todo el tiempo. Y hace falta. Y también educar a los coders y al equipo de También, facturación de correcto. ciclo de Ujú, ingreso, porque hay personas con distintas experiencias, distintos grados académicos. Hay ujú, personas que quizás conocen más de pediátrico versus de adultos, ujú, pero es una condición que están trabajando que es un las guías clínicas son diferentes. Igualmente, como mencionas, los residentes que tienen esa exposición a un programa o a un especialista de CDI dicen, esto es importante, van a cambiar su forma de documentar para claro. siempre, porque le Ujú, estás enseñando
con alguien que puede ir tú a tú y explicarle la importancia del programa de CDI o de tener ese tipo de conciencia, y lo van a seguir haciendo entonces en su carrera, en su práctica privada, si van a otra facilidad, que también es algo que nos trae ese reconocimiento de las cosas que hacemos dentro de nuestra profesión, que muchas veces pasan desapercibidos porque son cosas que mucha gente desconoce. Eso es así, de verdad que sí. Y para cerrar, ¿verdad? Este podcast, Raiza, eh, para los que no saben, los profesionales de CDI también nos regimos por un código de ética de AGIMA, ¿verdad que sí? O sea que no es nada más los coders, no es nada más los miembros que tenemos un código de ética, ¿verdad? De AGIMA como profesionales de información de salud. También los CDI Specialists hay un código de ética específico. Correcto. Esto fue algo que estudiando para la certificación conocí porque, ¿verdad? Pequé de mi ignorancia sobre esa parte, conociendo el código de ética de AGIMA y del CODER, porque, ¿verdad? Esa es otra parte que me apasiona mucho. Y estudiando descubrí que sí, en efecto hay un código de ética de CDIP que incluye 11, ¿verdad? Por decir reglas, que igual son bien similares al área de coding, en donde tienes que seguir, ¿verdad? El documentar y manejar de forma correcta y completa y transparente, ¿verdad? Esos procesos. Tienes que buscar apoyar a esos profesionales que están interactuando contigo, con quienes trabajas, a los que sirves como educador. En el caso de los queries tienen que cumplir con ciertos requisitos, que son requisitos establecidos tanto por AGIMA como ACDIS. Hay un recurso, una publicación muy buena en conjunto de AGIMA con ACDIS sobre el Compliant Query. Obviamente, igual que en los coders, no se supone que uno participe ni en unbundling ni en upcoding, pues igualmente en CDI uno tiene que seguir las prácticas éticas donde no se reporta nada porque esa condición nos va a pagar más. O este DRG nos trae más ingresos. Eso es, ¿verdad?, en contra de nuestra ética profesional. Igualmente, ¿verdad? El monitorear las métricas y presentarlas de forma correcta, ¿verdad? Porque esto también dice mucho de nuestro trabajo y de nuestro carácter como individuales. Y el colaborar, ¿verdad?, con los equipos para que tanto calidad, ciclo de ingreso, el equipo clínico cumplan con esas reglas de información correcta, información concisa, información real que esté sustentada. Y en el caso de identificar algo que no va con nuestra ética, que no cumple con los estándares o las regulaciones, ya sean de la facilidad o de AGIMA, pues son cosas que tenemos que reportar, ¿verdad? Que es parte de nuestro deber como profesionales reportarlo. Correcto. Gracias, Raiza, te lo agradezco un montón por estar con nosotros. Como dijimos y he repetido, esto es un tema que nos apasiona, me gusta mucho. Y pudiéramos estar aquí hablando 30, 3 horas más. Sí, 3 horas más, porque de verdad que nos gusta, a mí me encanta. Pero te agradezco que hayas sacado de tu tiempo que estés con nosotros, esperamos que no sea la última. Gracias, ¿verdad?, por decir que sí y compartir tus conocimientos. Y a todos, ¿verdad?, los que nos ven y nos escuchan, si usted quiere más información, si usted está interesado en tener más información de esta certificación, escríbanos a info@prima.org y con mucho gusto le vamos, ¿verdad?, a enviar varios enlaces con información y material educativo para que usted se empape, y si a usted le interesa, pues usted entonces se embarca en este barco que nos embarcamos Raiza y yo hace algunos años, y Raiza reciente. By the way, Raiza, ¿hace cuánto que sacaste la credencial? El CDIP fue en enero de este año. Oh, en enero Lo de llevo este año. contemplando como 3 años, pero pues en el día a día, el trabajo, las responsabilidades, pues no había sacado el tiempo, y realmente me propuse este año hacerlo y dije, pues este es mi regalo de Navidad.
Muy bien, me encanta esa perspectiva. Y así mismo fue, ¿y qué regalo, muchacha? Después que uno sale de ese salón y le dan ese papel, y, yo no sé tú, pero mis credenciales, cuando yo cogía mis exámenes, yo no miraba ese papel hasta que yo llegaba Al a mi carro. carro. Yo cojo el papel, lo doblo y en el carro Exacto, lo miro porque digo, exacto. si lo paso, voy a llorar de la felicidad. Y si no lo paso, me voy a traumar y no quiero que, ¿verdad? Pasar el Exacto. bochorno. Si me encuentro un colega por ahí Sí. tomando el examen, pues nadie me va a ver. Exacto. Y literalmente así mismo. Yo cogía, porque por lo menos a mí me lo daban, te lo ponen así en la mesa de boca Boca abajo. abajo. Yo lo cogía, doblaba, cogía mis cositas del locker, bajaba el ascensor, llegaba al Tranquilito. carro y ahí, ok. Ok, vamos a respirar, vamos a tomar valor, vamos a ser valientes, vamos a verlo y después cuando abres ese papel y dice pass, Sí, ese es feeling. es una sensación muy buena, porque como bien dices, toma mucho trabajo, toma mucho Sí, trabajo. sí, de verdad que sí. Así que si nosotros pudimos, usted también puede, envuélquese en esto si a usted le gusta, ¿verdad? Si usted es un codificador de muchos años que quiere transicionar a CDI, esta es su oportunidad. Ahora es el momento que está este cambio de APRDRG, que necesitamos, ¿verdad? Más profesionales que se encarguen, ¿verdad? De hacer CDI en Puerto Rico. Así que para bien sea enhorabuena. Gracias, Raiza. Gracias De a todos los que nos escuchan como siempre. Y recuerde que yo soy Omar. Y yo soy Raiza, Y esto fue Pereima Te Educa. el podcast. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Buenas noches. Bye bye.